Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la séptima edición de Propuestas del Bicentenario, Políticas en Salud hacia la prevención y el cuidado médico temprano, oportuno y de calidad. Los saluda Alejandra Puente, soy periodista y conductora de TV Perú, y esta noche tengo el gusto de conversar con Yanis Seinfeld, directora ejecutiva de Evidenza Consultores, y con el doctor Elmer Huerta, profesor de Medicina de la Universidad George Washington, sobre las propuestas en el eje de salud desde la prevención y cuidados médicos tempranos. Buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches, gusto de saludarte. Hola Janis, qué gusto saludarte, buenas noches también. Doctor Elmer Huerta, muy agradecida por unirse hoy día a esta sesión. Alejandra, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan. Eso, Bueno, buenas para noches dar con todos. un poquito de información sobre el evento a nuestro público, Propuestas del Bicentenario consta de 9 ejes. Es una iniciativa liderada por Evidenza Consultores para poder entregar a los ciudadanos y a los candidatos, a quien llegue al Ejecutivo, algunas propuestas que puedan aplicar durante su gobierno. Esta sesión va a durar aproximadamente 45 minutos y, la idea es poder ahondar en este tema que es, si no es el más importante de este contexto electoral, no sé qué tema puede ser más importante. Y para eso quería comenzar, Yanis, preguntándote cuáles son los resultados de este estudio que han hecho en Evidenza Consultores, cuál es el diagnóstico del estado de la atención médica y qué se ha evidenciado en esta pandemia con respecto a ese tema. Sí, Alejandra, bueno, la situación creo que nadie la tiene que contar, la estamos viviendo en realidad con mucho dramatismo y con mucha pena. Hoy día hay un nuevo récord de cifras de fallecidos, tenemos 314 fallecidos el día de ayer, llevamos 147.500 fallecidos según el SINADEF. Y en realidad si nos ponemos en los zapatos de las personas que necesitamos atención y cuidados de salud, lo que sucede es que a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años a través del aseguramiento universal en salud, que empieza en el año 2009 y en el año 2019 se termina de afiliar a la población a algún seguro de salud. Cuando las personas vamos a buscar un servicio de salud, no siempre se les resuelve, ¿no? Y eso por varias razones. El primero te diría yo que tenemos un sistema de salud centrado en hospitales. Entonces, cuando uno va al primer nivel de atención a buscar la atención que debería de ser una atención cercana, ¿no? Debería de ser una atención con un médico de familia, con un médico que nos conoce, que conoce a la familia, en realidad lo que encontramos es que uno de cada 2 establecimientos del primer nivel de salud no tiene médicos. Y no tiene médicos por diseño, porque en realidad la norma no exige que los establecimientos del primer nivel, del nivel 1.1, tengan médicos. Cuando vamos a los establecimientos de salud del primer nivel, no tenemos la infraestructura adecuada, no tenemos espacios limpios, no tenemos historia clínica electrónica, lo cual implica que cuando nos hacen una referencia nos tengan que volver a hacer los análisis de apoyo al diagnóstico. Y muchas veces no se reciben los medicamentos que los médicos nos recetan. Entonces, las personas terminamos yendo a la farmacia o a la botica a recibir esa atención, con los problemas que esto trae de automedicación, de que no se le pueda hacer seguimiento al paciente, ¿no? Y del gasto de bolsillo que finalmente es lo que financia ese servicio de salud y que es una forma muy inequitativa, muy injusta de financiar la salud. Así es. Sí, quería preguntar al doctor Huerta, que además ha recibido seguramente muchas consultas y preocupaciones durante la pandemia de pacientes que precisamente no sabían a quién recurrir o en el momento, por ejemplo, ¿no? Si la saturación del oxímetro no está a un nivel de hospitalización, no tenían a quién acudir o con quién atenderse y recurrían a médicos particulares o
o a personas que les puedan recetar cosas que no necesariamente estaban recomendadas, ¿no? ¿Qué ha evidenciado durante la pandemia? Pues sí, Alejandra, mira, esta pandemia nos ha desnudado completamente, ha desnudado la precariedad de nuestro sistema de salud. Y no es solamente un problema del Perú, yo creo que este es un problema universal, o al menos del mundo occidental. Y esto ha ocurrido en los últimos 100 años, 80 años, en que por la tecnología y por el avance tecnológico de la medicina, se ha ido uno mentalmente yendo hacia lo sofisticado de la medicina. Y lo sofisticado de la medicina está en tratar la enfermedad con máquinas, con instrumentos que son cada vez mucho más sofisticados, valga la redundancia, y eso ha ido creando un sistema de salud cuyo centro es el hospital. Y lo peor de todo es que al ser el hospital el centro de un sistema de salud, es como la catedral para la religión, es el centro. Y eso entonces, si vamos a tener un hospital o vamos a tener una catedral como el centro, pues necesitamos gente que se prepare para ese centro. Y eso nos lleva a un enorme problema en el mundo occidental, que es la preparación de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud están preparados, Alejandra, ¿para qué? Para servir en hospitales. Yo cuando era estudiante de medicina, cuando a nosotros nos llevaban a los lugares, a las comunidades, a hablar con comunidades y hacer medicina comunitaria. Para nosotros, para la gran mayoría, eso era una pérdida de tiempo. Eso era un insulto al doctor, porque el doctor tenía que curar enfermedades, el doctor tenía que saber manejar máquinas, interpretar radiografías. ¿Por qué? Porque la educación te llevaba a que tú seas un cura de esa catedral o un doctor de ese hospital. Entonces, lo que Yanis dice es muy importante. Entonces, esto no es solamente del Perú, esto es de todo este mundo occidental que ha tecnologizado la medicina y ha hecho que el hospital sea el centro. Y lo peor de todo es que la gente también se ha mentalizado en que si no tiene hospitales, no tiene salud. Eso es recogido por los políticos, que ¿qué es lo que ofrecen en campaña? Hospital. Hospitales. Y entonces se cierra el círculo vicioso y cuando viene la pandemia, en la que hemos necesitado de sitios en la comunidad, cerca de tu casa que te vean, Alejandra, estuvieron cerrados. ¿Te imaginas qué desgracia? Así es, mandaron a su casa. Es más, cerraron la atención primaria, algo que en los primeros meses fue dramático. La gente empezó a tener muchos problemas para reabastecerse de sus medicinas, conseguir recetas, algo que en verdad agravó mucho la situación. En este diagnóstico que hacen, Yanis, mencionan también que hay 95% de personas accediendo a algún tipo de seguro. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cuánto cubre? Porque yo escucho a la gente quejarse de que la mayoría de sus gastos médicos salen de bolsillo. Entonces, ¿dónde están todos estos asegurados que supuestamente hemos avanzado en estos años? Sí, Alejandra, en realidad efectivamente tenemos 95% de la población asegurada. El grueso de la población, yo te diría 2/3 está asegurada en el Seguro Integral de Salud, el SIS. Y alrededor de 11 millones de peruanos están asegurados en salud. Luego tienes sanidades y tienes seguros privados, pero es poca la población que está asegurada en esos seguros. El problema es que, eh, a ver, a pesar de que el gasto, que el presupuesto en salud ha venido aumentando, el presupuesto no ha aumentado a la par que ha ido aumentando el aseguramiento. Entonces, por un lado, tienes un presupuesto que sigue siendo insuficiente a pesar de haberse ido aumentando, pero además no es eficiente. Y esta eficiencia tiene que ver, por ejemplo, justamente con fortalecer el primer nivel de atención. El mecanismo de pago que usa el asegurador para que el establecimiento de salud esté alineado y juntos quieran lograr la mejor salud para la persona,
fortaleciendo la prevención, manteniendo sana a la población, trabajando con la familia, con la comunidad. En el primer nivel es muy sencillo, se llama pago capitado. Tú le pagas al establecimiento de salud por cada persona que está adscrita al establecimiento de salud. Es decir, si un establecimiento de salud tiene, digamos, 30.000 asegurados, tú por cada asegurado le pagas una cantidad fija mensual o anual. Y la contraparte es que mantengan a esa persona lo más sana posible, con los controles correspondientes, buscando que los niños no tengan anemia, que se les dé las vacunas adecuadas, si hay personas con diabetes o hipertensión, haciendo los controles adecuados, etcétera. Y si es que llegara a necesitar una atención, tratar de atenderlo, digamos, en ese primer nivel de atención, que debería de responder al 85-90% de la demanda de servicios de salud. Y entonces, si tú logras tener un primer nivel articulado, que tenga la población cercana adscrita en el establecimiento, que ese primer nivel te dé los medicamentos, tengas médicos y profesionales de la salud, de tal forma que vayamos cambiando el chip y que la gente no llegue al hospital, sino que se quede en ese primer nivel de atención. Y tú le pagas a ese establecimiento, como estamos diciendo, un pago capitado, entonces se va a lograr una mucho mayor eficiencia en el uso de los recursos y ese aseguramiento universal que tenemos ahora se va a convertir en una cobertura efectiva. No solamente en la herramienta del aseguramiento, sino que efectivamente tú tengas acceso a servicios y tengas una cobertura financiera, ¿no es cierto?, que te proteja del gasto de bolsillo. Claro, al final han asegurado a más personas con el mismo presupuesto, entonces si todos estamos esperando llegar al hospital, obviamente ya no alcanza pues para darnos una atención de calidad a todos, ¿no, doctor Vuelta? O sea, hemos echado más agua al caldo, pero no le estamos poniendo ni pollito ni papita, ¿no? Simplemente estamos echando más agua. Exacto. Y allí es donde entra lo que dice en el ejemplo que pone Janice de la papita o el pollito, es la calidad del servicio. Yo creo que es importantísimo no solamente brindar acceso a la salud en la forma de un seguro, de una cobertura, de forma capitada o no capitada, sino de tener un paquete mínimo de calidad de servicios de salud. Porque, por ejemplo, yo aquí en Washington hago investigación en la comunidad y hace algunos años descubrimos una cosa que llamó mucho, mucho la atención y es base de unos programas que tenemos. Cuando yo le pregunté a la directora de estadísticas de mi hospital aquí que me dé la lista de los casos de cáncer de la mama que se presentaron en el hospital, pero que eran cánceres avanzados, incurables, como lo que se ven en muchos países pobres del mundo. Ella me dio una lista muy grande y cuando fuimos a ver esa lista nos dimos con una sorpresa increíble. 90% de las personas, de esas mujeres que se presentaban al hospital aquí en el corazón de esta ciudad con cáncer avanzado, vivían en el vecindario alrededor del hospital. Sorpresa número 1. Pero la sorpresa número 2 es que el 99% de esas mujeres tenía seguro médico en el bolsillo. Entonces, no es cuestión de dar acceso, no es cuestión de dar cobertura, sino cuando hicimos la investigación, nos dimos cuenta de que las mujeres no querían usar su seguro porque pensaban que usándolo se les iba a gastar. 1. Segundo, tenían miedo de hacerse sus chequeos médicos. Entonces, cuando tú tienes estas cosas, lo que estás obteniendo es que podrás tener cobertura, pero no tienes calidad de servicio, tú no tienes cómo llegar al público y hacerlos que vayan. Y en esta campaña electoral, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios candidatos y la verdad, Janice, Alejandra, me sorprende gratamente que todos me han hablado de servicio primario de la salud como una necesidad. Parece que se han pasado la voz y que eso es lo que necesitamos. Pero hay algo que me preocupa, Janice, y yo creo que Evidenza lo puede hacer. Y es lo siguiente, Alejandra. ¿Cómo haces tú? Porque los candidatos dicen, sí, que el servicio primario de salud, que es muy importante, que las postas médicas y los centros tienen ya su libreto.
Pero la pregunta es, quien salga elegido o elegida el 28 de julio, sabrá cómo hacerlo y sobre todo, logrará hacer de esta iniciativa, de fortalecer y crear un sistema primario de salud fuerte en el Perú, será capaz de convertirlo en una política de Estado, de tal manera que cuando llegue el 2026 y tenga que salir, el próximo presidente lo continúe. Ese para mí es el reto más grande en este tipo de conversaciones. ¿Cómo hacer para convertir en política de Estado una cosa tan importante como esta y que no venga el próximo y que la borre? Y aprovechamos entonces a hacer un llamado a todos los candidatos a la presidencia y a todos los candidatos al Congreso de trabajar unidos justamente por una mejor atención primaria de salud. Es fundamental que sea efectivamente una política de Estado. Sabemos qué cosas se deben de hacer para por lo menos ir empezando a sentar las bases, ¿no es cierto? Una cosa muy simple, doctora Alejandra. Nosotros estamos construyendo un padrón de vacunación. Vamos a tener ese padrón como nunca, digamos que va a ser casi universal. ¿Por qué no lo utilizamos para empezar a adscribir a las personas a los establecimientos de salud que queremos repotenciar y que queremos que realmente sean parte de una atención de primer nivel que se trabaje en red? Por ejemplo, esa es una cosa muy sencilla que está a disponibilidad o que va a estar a disponibilidad y que en realidad lo que dice el reglamento es que se tiene que destruir después ese padrón. No hay razón para hacer eso. Se puede tranquilamente, cuidando la protección de datos, utilizar, ¿no es cierto? Y esa es una primera acción que se puede tomar y que se puede tomar pronto. Se puede hacer una encuesta con carácter de declaración jurada para poder saber cuál es la situación de la oferta en los establecimientos de salud y escoger efectivamente cuáles se va a repotenciar, ¿no? Y estos establecimientos, obviamente, vamos a tener que poner los recursos humanos necesarios. Podemos ampliar las plazas, por ejemplo, del servicio rural y urbano marginal de médicos, enfermeras, tecnólogos, ¿no? Los serumistas. Podemos repotenciar ese programa de serumistas para que no dure un año, para que dure 2, a cambio de mejores beneficios. Podemos ir pensando en que se tiene que normar el pago por horas adicionales para poder aumentar las horas de recursos humanos. Podemos dotar de tecnología para aumentar la productividad de los médicos. O sea, hay cosas que realmente se pueden hacer y se pueden hacer de manera rápida para mejorar las condiciones de salud de la población. Y qué importante que digas aprovechar esta data que ya se está recogiendo, porque otro problema que se ha evidenciado es que en ningún aspecto del Estado tenemos la data completa o cruzada, ¿no? Cada entidad maneja de manera autónoma sus datos y generar, compartirlo con otra entidad, así sea dentro del mismo sistema, del mismo rubro, es muy complejo. Lo vimos con los padrones del MINSA para la vacunación, con el salud, con el SIS. Simplemente no se genera esa transferencia de información o no existe un sistema integrado y siempre se busca empezar de cero, ¿no? Viene alguien nuevo y dice, correcto, vamos a instalar las redes, vamos a instalar las bases de datos, ¿verdad? Pero es complicadísimo empezar de cero cada vez que queremos medir. Y ese es el segundo gran punto que yo creo que tenemos que pensar como sistema de salud en el Perú, es la unificación del sistema de salud. ¿Qué es consecuencia de eso? Estamos completamente partidos. Este es mi dato, son mis datos, no te los puedo compartir porque la ley no lo permite. Salud depende del Ministerio de Trabajo, mientras que el MINSA depende del MINSA y los centros de salud propios. Entonces no hay coordinación. Yo creo que esa es otra gran tarea que tenemos, que es la de unificar un sistema de salud pública unificado en el Perú, con un énfasis grande en lo que es el cuidado primario, que es lo que estamos conversando, es importante. Y con respecto a la política de cómo llegar a que esto se convierta en política de Estado, Abraham Lincoln dijo algo muy interesante que se me quedó grabado y lo tengo apuntado y lo quiero compartir. Él decía
que el apoyo popular, el sentimiento popular, es todo. Porque dice que con este sentimiento popular, decía él, con este apoyo popular, nada puede fallar. Pero sin este sentimiento popular, nada puede tener éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque en las llamadas telefónicas, estoy seguro que te sucede a ti, Alejandra, en la televisión, en la radio, si es que hay un, digamos, hecho común para todos los oyentes que llaman hablando de alguna posta médica, es que no confían en la posta médica. No les gusta la posta médica, no atienden en la posta médica, no hay personal, te tratan mal. O sea, el sentimiento popular, el apoyo popular a la posta médica ha sido destruido. ¿Cómo hacer para devolverle al público ese apoyo popular a su centro de salud, para que se sienta dueño o dueña de que esa posta médica que está en la esquina de su casa, esa le va a devolver la salud? Esa es la tarea del Estado. Y solamente cuando ese sentimiento popular, como decía Lincoln, llegue al pueblo y se sienta dueño de su centro de salud, nada lo va a tumbar. Ahí ya se convierte en una política de Estado. Pero ese es el reto. ¿Cómo hacerlo? No solamente las personas sienten eso, incluso creo yo que la propia institución siente eso con su posta médica, porque cada vez que implementan algo, esa tecnología no llega a la posta, ¿no? Las postas creo que todavía trabajan con papel, ¿no? No llegan los implementos. No tienen redes, como dice Janis, no tienen redes electrónicas, no están integradas. Los doctores que han sido educados para ir a hospitales se sienten disminuidos cuando lo mandan a una posta médica. Entonces, fíjate todas las capas que hay de barreras para que una posta médica se pueda hacer bien. Y como digo, Janis, allí se resuelven 85% de los problemas de salud, Alejandra. Dolores de cabeza, dolores de cintura, infecciones urinarias, neumonías, tos, diarreas, todo 85% de los problemas de salud tienen que ir se resuelven en una posta médica. Pero ¿a dónde van ahora? Al hospital a hacer cola desde las 5 de la mañana, haciendo una analogía con un banco. ¿Te imaginas que uno de los bancos más grandes del Perú, no quiero decir nombre, solamente tenga 10 locales en todo el Perú? Nada más que 10. ¿Te imaginas lo que sería eso? En la cola estaría alguien que va a depositar 1.000.000 de soles con el que va a sacar 100 soles de su cuenta. En la cola. Eso es lo que pasa en las colas de los hospitales. Está el paciente con cáncer, con neumonía, y está el de la infección urinaria, el otro que le duele la cintura, le duele el oído. Todos están mezclados. ¿Pero qué han hecho los bancos desde hace muchos años? Tienen sucursales en todo lado. Y ahora no solamente tienen sucursales, Alejandra, tienen cajeros automáticos donde sacas tu platita. Eso se llama descentralización, y eso es lo que necesitamos hacer con la salud en el Perú. Y efectivamente creo que este es un llamado también a pensar que nos hemos acostumbrado, hemos normalizado la mediocridad, ¿no? Creemos que llegar a sitios donde no están aseados, donde no nos tratan bien, donde no hay recursos suficientes, es la norma. Y eso en realidad necesitamos cambiar el chip. Yo creo que una de las formas para cambiar el chip y para poder hacer las cosas distintas es la información. Es tener información que nos permita saber dónde faltan los recursos, cuáles son las necesidades, qué necesitamos, cómo necesitamos proveer esos recursos, cómo se puede trabajar en línea. Tú mencionabas, Alejandra, el problema de los sistemas de información fragmentados, ¿no es cierto? Esta fragmentación también de la que habla el doctor Huerta se repite, no solamente en la prestación, no solamente en el financiamiento, también en la información. Tenemos 300 sistemas de información distintos que no conversan entre sí, no son interoperables. Entonces, eso hace que en realidad cada uno haya desarrollado su propia estrategia para hacer sus propias mediciones y que no conversen entre sí. Entonces, yo creo que ese cambio que nos permite además la tecnología, la digitalización, el tener una historia clínica electrónica, el tener sistemas que permitan una gestión automatizada y que permitan también a los que dirigen el sector tener información consolidada, va a ser importante para que hayan cambios. No, y también para analizar la comorbilidad y cómo está cambiando el perfil epidemiológico de los pacientes y de los peruanos, implementar
¿verdad?, estrategias de salud pública. Sobre eso, ¿cómo ha cambiado ese perfil epidemiológico? Esta pregunta va para ambos. No sé si tenemos cifras actualizadas, ¿no? De qué nos enfermábamos antes, de qué nos enfermamos ahora, y si eso supone una mejora o tal vez en nuestra salud o en qué aspectos hemos empeorado. Sí, A ver, Janice, tú. sí, no, yo en realidad usted debe de tener más el día a día de la gente. Yo te puedo compartir, digamos, la información que estaba disponible antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, en realidad, veníamos teniendo una fuerte carga de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades oncológicas, ¿no? Lo que se llaman las no transmisibles. Aunque, digamos, es verdad que seguimos siendo un país con riesgo alto también de enfermedades transmisibles, entonces es como que tenemos esta doble carga de enfermedad. Pero un tema fundamental es que a la hora de tener también estas enfermedades no transmisibles, crónicas, que nos acompañan a lo largo de la vida, porque una vez que uno desarrolla una enfermedad crónica, digamos, permanece, necesitamos con más razón estos lugares cercanos que nos permitan hacer controles y chequeos recurrentes para mantenernos controlados en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, justamente ese es uno de los retos fundamentales y por los cuales estos espacios, estos centros cercanos son tan importantes. Así es, sí, para agregar, y concuerdo completamente con lo que dice Janice, para agregar, Alejandra, el Perú es un país típico de lo que los epidemiólogos llaman transición epidemiológica. El Perú es un típico ejemplo de lo que significa la transición epidemiológica. ¿Qué significa? De que el Perú no ha podido resolver, Alejandra, los problemas de salud del siglo antepasado. Estamos hablando de los 1800. Ni de los 1900. Increíble. Estamos hablando de tuberculosis, estamos hablando de dengue, de malaria, estamos hablando de diarreas infantiles, desnutrición infantil, anemia infantil. Eso ha sido una plaga en el Perú desde los 1800, ha continuado en los 1900, hasta ahora. Pero ya desde los últimos 50 años, con la comida chatarra y las bebidas azucaradas y la vida sedentaria y los automóviles, ya hemos transicionado a las enfermedades de Europa o de Estados Unidos. Y entonces tenemos obesidad y tenemos cáncer de pulmón por el cigarrillo y el abuso del alcohol, la vida sedentaria, es decir, lo que decía, las crónicas, esas no transmisibles, la diabetes, el cáncer, las enfermedades del corazón. Entonces, fíjate qué mezcolanza. Enfermedades de la pobreza que nunca hemos podido superar, mezcladas con la enfermedad de la abundancia. ¿Y cuál es la raíz de todo esto? Es lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. La salud tuya, Alejandra, la mía, la de Janice, la de cada uno de los que están viendo el programa en este momento, está determinada por el lugar en el que naciste, lo que te dieron tus padres, en qué barrio viviste, cómo pasas tus días, dónde duermes, dónde comes, qué comes, tienes dinero, te El pagan, agua que el tomas. agua, la limpieza. Fíjate, eso es, y eso no ha cambiado en el Perú. El problema del agua es un problema gravísimo. Y eso va a lo que dice Janice, de que nos hemos acostumbrado a la mediocridad. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia y continúa, qué vergüenza daba entrar a un hospital de salud, hospital del Ministerio de Salud, a una posta médica y pedir el baño. No, ¡Qué de loco. vergüenza! Bueno, eso es. El Perú no ha logrado superar problemas de los 1800 y estamos en el 2021. Así es. Y en eso nos cae la pandemia. Exacto. Nos revela y no baja la cortina, pues no bajó el fustán. Así es, y al final vemos que nuestras cifras tienen mucho que ver también con nuestro estado de salud previo, ¿no? Y si tenemos más pacientes con comorbilidades, sin acceso a agua, tenemos mucho más riesgo de ser susceptible
un riesgo epidemiológico, ¿verdad? A tener mayor incidencia de casos y mayor Sí. velocidad de contagios. ¿Qué Por eso tiene es que que esos tener? determinantes, perdón, esos determinantes, Alejandra, tienen que corregirse, ese nivel de pobreza, esa falta de agua, esa pobreza que tiene la población. Al comienzo de la pandemia, en el mes de junio, mayo, cuando estábamos en plena pandemia, yo entrevisté en la radio a un señor que se me rompió el alma. El señor, estábamos hablando, fíjate, el tema de conversación era, ¿tiene usted refrigeradoras en su casa? Porque por ahí teníamos esta estadística de que casi la mitad de los hogares pobres no tenían una refrigeradora. Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente, salga a comprar para la semana? Oiga, no salga todos los días, si no tenía. Entonces estábamos hablando de eso y este señor llama del Callao y dice, doctor, yo sí tengo refrigerador y tengo mi casita y mis hijos están bien y los estoy criando y están estudiando. Pero ¿sabe qué, doctor? A mí me duró 2 semanas, me duraron los ahorros de toda mi vida Oh, wow. y tuve que salir. Yo soy un reciclador, con eso he criado a mis hijos. Entonces pongámonos a pensar, ¿cómo es posible que exista gente? De repente este señor es privilegiado en su ambiente por lo que nos contaba, su casita, su refrigeradora, pero que tenga 2 semanas de ahorros de su vida que se le van. ¿Cómo? No, y mucha gente ha perdido los ahorros de su vida y se ha endeudado para poder acceder a atención de salud Exacto. y eso sucede también, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tenemos realmente de pagar por atención de calidad? Porque mucha gente le cae una enfermedad y es como si le cayera una condena de por vida porque no les va a alcanzar para poder sostenerse o van a tener que hacer una carga para su familia, ¿verdad? O sea, terminamos de alguna manera no pudiendo costear el acceso a la salud que necesitamos, porque claro, nos dan Ese es, acceso a lo mínimo, claro, pero ese no es a el lo gasto que de bolsillo, necesitamos. ese es el gasto de bolsillo al que se refería Yanis. Y el Perú es uno de los más altos de América Latina. Es decir, no te alcanza, no te cubre y tienes que sacar de tu bolsillo para pagar tu atención médica. Y si no tienes, te empeñas. La Organización Mundial de la Salud señala en realidad que el pago de bolsillo, ¿no? Lo que estamos diciendo que uno tiene que sacar de sus ahorros para hacer los pagos de salud, es la forma más ineficiente y más inequitativa de financiar la salud. Por eso justamente necesitamos un sistema que funcione y que le dé garantía a la persona que si va a necesitar servicios de salud va a acceder. Nosotros, Alejandra, no nos cuestionamos que la educación sea gratuita, ¿no es cierto? Eso empieza en la Constitución del 33 con la primaria, luego en la Constitución del 79 se sube, también se garantiza la secundaria. ¿Por qué no tenemos el mismo concepto? O sea, no puede ser realmente que alguien se enferme y esté condenado, además de la Uh -huh. enfermedad, lo estamos castigando porque tiene algún tema genético que lo lleva a tener una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en realidad eso nos debe de llevar a pensar que justamente necesitamos financiar la salud, pero necesitamos financiarla también de manera eficiente para que pueda realmente alcanzar más para más peruanos, ¿Y cómo ¿no? empezamos, Janice, en ese punto? ¿Cómo empezamos? Porque tenemos, cada vez que se habla de eso, se habla pues, ¿no? De el monstruo, ¿no? Del socialismo, ¿no? Es como que cómo vamos a afectar, qué sé yo, a la industria farmacéutica, cómo vamos a afectar a las clínicas privadas, ¿no? Incluso en algún momento cuando estaban colapsados los hospitales públicos, se pidió hacer convenios con las clínicas privadas y muchas no quisieron, nunca lo firmaron y llegó el 1 de enero y deshicieron los contratos y nunca más los actualizaron, no para ir a ese tema específicamente, pero digamos que es un tema controversial. ¿Cómo empezamos? Mira, lo que pasa es que en realidad hemos empezado diciendo que la gran mayoría de peruanos está asegurado en el sector público, ¿no es cierto? El 90% de las personas está en un seguro público y debería de tener acceso en el sector público. El problema no es, creo yo, digamos, o es un problema distinto lo que pasa con las clínicas privadas o con las farmacéuticas o con
las farmacias. El tema central aquí es que el sector público no está haciendo adecuadamente su trabajo para garantizarle a todos los peruanos que están asegurados, ¿no es cierto?, esa salud de calidad, esa salud oportuna. Si nosotros tuviéramos un primer nivel de atención, volvamos al primer nivel de atención, al cual podemos ir, al cual se va, es cercano, tenemos los medicamentos, tenemos un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos nuestra historia clínica, el médico trabaja en red. ¿Para qué vamos a necesitar ir a una clínica privada? Entonces, el público, el sector público es el que mejor competencia le puede hacer a las clínicas y al sector privado, que no es necesariamente el malo de la película. Lo que pasa es que es más fácil mirar, digamos, a ese lado que reconocer que las cosas no se están haciendo bien. Y cuando hay Exacto. algunas cosas que se hacen bien, cuando hay algunas cosas que se hacen bien, perdón, no se reconoce. Entonces, después puedo comentar algunas experiencias que tiene salud que por alguna razón no se están replicando. Perdóneme, doctor. No, discúlpame, Janet, más bien. Sí, y sobre eso que decías de que la mejor competencia de un sector privado es un sector público bien desarrollado, eso se ve en Europa. La reina, creo que la reina de Noruega y la primera ministra de Nueva Zelanda, ellas dan a luz en el hospital de su barrio. Ellas no necesitan ir a ninguna clínica privada porque ese servicio es bueno. Por eso es que muchas veces cuando trabajo en la radio, yo le pido al público que sueñe. Y ahora le voy a pedir a los asistentes de esta conversación también que sueñen. Soñemos que tenemos cerca de nuestra casa un centro de salud que está abierto de 7 a 7 y algunos pueden estar abiertos 24 horas. Que esté conectado conmigo a través de mi mensaje de texto, de mi WhatsApp, porque es mi vecindario. Los doctores, las doctoras que trabajan en ese centro de salud conocen el barrio perfectamente. Allí hay un pequeño laboratorio para hacer orina, para hacer sangre, lo básico. Hay una máquina de rayos X para ver si el niñito que se cayó se fracturó su bracito. Allí hay personal no solamente médico, sino asistencial. Hay nutricionistas que salen al barrio, que dan vueltas por allí, que propician alimentación saludable, que trabajan con la municipalidad en hacer de que los niños hagan actividad física. Y de ese centro hay centenares, miles en todo el Perú. ¿Para qué vas a ir al hospital? Irías al hospital si cuando vas a la posta médica te hacen una revisión, te dicen, mire, esto es algo que no lo vemos comúnmente, lo voy a pasar al hospital. Y en el hospital, que está prácticamente listo para recibirte, porque ya no hay congestión, te reciben, te estudian y te resuelven tu problema. Ese es un servicio primario de salud que deberíamos tener en el Perú, por barrios. San Juan del Lurigancho quiere construir un hospital para 1,5 millones de habitantes. ¿Cuánto tiempo va a demorar ese hospital en convertirse en obsoleto? Una semana. Lo inauguran y a la semana ya tiene colas desde las 5 de la mañana. ¿Por qué, en vez de construir un hospital en San Juan del Lurigancho para 1,5 millones de personas, alguien no hace un mapeo, un estudio y dice, necesitamos 200 postas médicas en vez de un hospital? Claro, y bueno, a nivel municipal se ha intentado, ¿verdad?, solucionar este tema. Hay varias municipalidades que han, de alguna manera, innovado o ofreciendo pequeños hospitales, ¿no? Porque nadie quiere decirle posta o centro de atención primaria como consultorios médicos para poder atender a estas necesidades. ¿Ese también es un camino? O sea, podemos echar mano a Claro, por presupuesto supuesto. municipal, a capacidad de las municipalidades. Por supuesto, debería haber articulación entre la municipalidad y el Ministerio de Salud para que se administre conjuntamente, porque el municipio tiene la responsabilidad y está en la ley de municipalidades del bienestar de su población, y el MINSA tiene la misma misión. Por supuesto, es solamente lógico que ambos coordinen. No sé qué Y dice sabes, Janes. Alejandra, los podemos llamar policlínicos. Eso es cuando yo tengo en mente, digamos, un primer nivel de atención, tengo en mente un policlínico, ¿no es cierto? Que tiene distintas especialidades, al cual puede llegar, digamos, las especialidades más comunes,
¿no es cierto?, al cual puede llegar el paciente y como dice el doctor, ahí vas a encontrar la gran mayoría de cosas que tú necesitas. Y efectivamente, completamente de acuerdo con el doctor, el gobierno municipal, el gobierno local es el que tiene la información, es el que puede hacer alianzas, ¿no es cierto? Este trabajo efectivamente se tiene que hacer también con los gobiernos locales, es parte del reto, ¿no es cierto? Son los que van a tener, son los dueños del municipio, ¿no es cierto? Los dueños de la información que existe en el municipio. Ahora, muchas veces existen los centros y las personas igual no tienen dónde acceder a información. O sea, ¿cuántas veces he escuchado a mamás que no saben a dónde llevar a sus hijos para recibir sus vacunas? O, por ejemplo, que ven la información en la página desactualizada, entonces van al centro que les tocaba y no habían vacunas, tienen que esperar a otro momento. O sea, digamos, no está necesariamente actualizar la información y la gente pierde mucho tiempo y en ese perder tiempo también descuida, tal vez, visitas importantes al médico o las posterga porque, bueno, considera pues que va a tener muchos obstáculos para poder llegar a tener la atención que necesita. Exacto, es parte de todo esto, mira, todas estas ideas que estamos teniendo, pues es esa obligación del ministerio tener todas esas ideas juntas, hacer planes pilotos, Alejandra, de repente, porque eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Planes pilotos en ciertos distritos, en ciertas regiones, el norte, sur, costa, sierra, selva, a tener este tipo de policlínicos, de centros de salud pequeños, y tú los piloteas por 6 meses o un año, logras el apoyo de la población, aprendes cómo hacerlo, cómo te comunicas con tu gente, para lo que tú dices, pueden ser mensajes de texto, pueden ser tantas ideas que hay que se pueden hacer, pero el hecho es que se logre, que se haga, que se pilotee y que al final este sistema primario de salud se desarrolle y que tenga el apoyo popular. El apoyo popular solamente va a venir cuando el poblador sienta que su centro de salud es de él o es de ella, que si se lo quitan, le están quitando algo importante de su vida. En la actualidad, para mucha gente, como tú dices, Alejandra, no le importa si cierran el centro de salud y la esquina, no le importa. Yanis, ¿y ustedes qué han podido evaluar sobre este tema, ¿no? Sobre la calidad de la información que llega finalmente a las personas? ¿Están recibiendo la información que necesitan? A ver, Alejandra, yo creo que ahora funciona al revés, ¿no es cierto? Las personas van a buscar la atención, no es que la- el centro, la posta, llega a la persona dándole información de cómo mantenerse sano o a dónde debe de llegar, etcétera. Es parte de todo el problema que tenemos y de toda la desarticulación que tenemos. Pero sí creo que es un momento propicio para hacer cambio, porque justamente tenemos acceso a esta tecnología de la información que nos permite estar de alguna manera más articulados, más cercanos, todo el mundo tiene un celular, tiene un WhatsApp, pueden llegar los mensajes, ¿no es cierto? Hemos avanzado durante la pandemia, por ejemplo, en la normativa para poder tener teleconsultas, teleorientaciones, incluso ya hay normativa para la telereceta. Entonces, es un momento para poder ir generando este cambio que estamos hablando. Y cuando hablamos del cambio es efectivamente de una relación que va en ambas direcciones, ¿no es cierto? Las personas saben cuál es el centro al que uno está adscrito, al que uno debe de ir en primer lugar. Esa debe ser la puerta de entrada al sistema de salud. Yo sé que para entrar al sistema de salud tengo que ir a mi centro cercano a la casa y yo sé cuál es, ¿no es cierto? Pero a la vez, el centro también sabe cuáles son las personas que tiene que mantener sana, que tiene que darle atención y entonces le da contenido a esa atención, que es lo que decía el doctor Huerta, ¿no? No solamente la anemia, las diarreas, los controles, las vacunaciones, la salud mental, ¿no? Que ahora es un tema tan importante, ¿no? Entonces se genera esta dinámica, digamos, que tiene que ser en ambas direcciones. Claro. Y mira, tenemos preguntas del público y hemos hablado de muchas cosas y coincido con
con esta persona que nos está viendo, todo requiere plata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pegamos el grito al cielo cuando hay candidatos que dicen 6% al presupuesto en salud, ¿no? Del PBI, ¿no? Porque, Alejandra, yo te voy a decir por qué. Yo soy una defensora de que necesitamos en el sector salud más financiamiento sin lugar a dudas. Pero no podemos decir alegremente se necesita 6% del PBI o 10% del PBI si no sabemos qué vamos a hacer con esa plata para que esa plata entre al sistema y se Rinda. traduzca en calidad de la atención. De nada sirve que esa plata entre al sistema si tú no tienes realmente una buena atención primaria. Para darte un ejemplo muy concreto, Se va la plata. tenemos 1.900 millones puestos en construir hospitales que están parados. Entonces, necesitamos realmente saber qué se va a hacer con ese dinero. Se va a dar un plan de beneficios concreto, se va a pagar capitado el primer nivel de salud, se le va a dotar de tecnología de la información para que hayan historias clínicas electrónicas. O sea, cuantifiquemos y veamos realmente qué es lo que se necesita y no digamos cifras, digamos, al azar. Claro, porque al final un político interesado en usar ese dinero de otra manera va a preferir el concreto, pues, ¿no? Porque el concreto favorece licitaciones, favorece otro tipo de esquemas, ¿verdad? Sí, sobre todo que un buen ministro de Economía y Finanzas obviamente no va a dar permiso para que aumente ese presupuesto si no le explican, como dice Yanis, para qué va a servir, qué planes tienen. Y eso es importantísimo. Es como nuestra vida diaria. Si tenemos un dinero extra y no lo sabemos en qué lo vamos a gastar, está puesto allí, ¿verdad? Y eso no es conveniente. Así es. Doctor Huerta, hay una pregunta para usted, porque dijo que los médicos están formados para el hospital, y entonces la pregunta es, ¿qué perfil de médico debe atender a los establecimientos de primer nivel? Y si es que tenemos suficientes médicos para cubrir ese establecimiento, o el estudio de evidencia dice que efectivamente hay uno por cada dos postas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de ese médico? El médico que debe atender en el servicio primario de salud es un médico general, es un médico de medicina familiar. Es un médico que puede ver al niño, al bebito, a la mamá embarazada, al abuelito, a la abuelita, al adulto y que va a resolver problemas de la familia. Ese es el médico ideal, el médico de familia. Y no tenemos suficientes médicos de familia. ¿Por qué? Porque con esta educación médica que tenemos, que glorifica la tecnología, que glorifica la gran cirugía, la especialización. Todos los médicos quieren ir a esas especialidades. Los doctores que quieren ir a lo que es el servicio primario de la salud no están motivados, no están bien pagados, no hay dónde trabajar. Muchos de ellos terminan trabajando en el ministerio, haciendo una labor que no es la que ellos hubieran querido hacer. Yo creo que el médico debe ser un médico generalista. Es lo que en Inglaterra, por ejemplo, llaman el GP, el General Practitioner, que es un médico general, es un médico completamente general. Y fíjate para que veamos el contraste entre Estados Unidos e Inglaterra. En Estados Unidos, más o menos el 70% de los médicos en este país son especialistas. Hay especialistas en ojo derecho, en ojo izquierdo, en oreja, qué sé yo, todo. Solo 30% son generalistas. Estados Unidos es la meca del súper especialista. Inglaterra es al revés. Allí 70% son generalistas, médicos de barrio, solo 30% especialistas. Tiene sus bemoles, una y otra, obviamente, porque aquel que quiera una cirugía súper sofisticada en Inglaterra, de repente no lo va a conseguir y va a tener que irse a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces esas son las cosas que hay que desarrollar, pero el médico tiene que ser un médico general. Claro. ¿Y cómo, acá hay otra pregunta, ¿por dónde empezamos? Dicen, ¿no? Es una buena noticia que todos los candidatos coincidan que es necesario fortalecer el primer nivel, pero ¿cuáles son los primeros pasos efectivos para hacerlo? Y aquí complemento la pregunta del público, si es que esto empieza, por ejemplo, por dotar a las postas de más medicinas, más implementos, más personal. O sea, ¿cuál sería el primer paso o ese presupuesto dirigido a hospitales que está tirado en concreto, que no se mueve porque están paralizadas las obras, lo trasladamos a las postas de primera atención? Yanis, empieza tú.
Ujú. Perfecto. Mira, yo creo que tenemos la oportunidad de empezar a generar lo que ya está en una ley y está reglamentado y que se conoce como las redes integradas de salud. Ya hay una ley que te dice que una red es un conjunto de establecimientos, puede ser del subsector público, de salud, puedes tener también privados que sirvan también de apoyo, ¿no es cierto? Y que te van a brindar un conjunto de prestaciones que debe de estar alineado con el plan de beneficios. Y se le va a medir a la red por los resultados sanitarios. No se le mide por las horas que está abierto, ¿no? No se le mide por el número de médicos que tiene, no, se le mide por los resultados sanitarios, que quiere decir, he vacunado, he controlado a los niños, he controlado a los adultos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos indicadores que te tiene que cumplir, especialmente en todo lo que tiene que ver con prevención y promoción de la salud? Lo que necesitamos es hacerlas operativas ahora. Y como dice el doctor Huerta, empecemos a hacer pilotos en regiones para ver efectivamente cómo funcionan cuando tienes establecimientos del primer nivel que tienen que trabajar con hospitales de segundo nivel para las referencias, ¿no? Y ocupémonos de ese primer nivel, dotarlo efectivamente de recursos humanos. Podemos ampliar las plazas de serumistas, priorizando las regiones donde hay menos médicos por cada 10.000 habitantes. Podemos velar por el cumplimiento de la productividad de los médicos actuales. Podemos aumentar las horas, el pago por horas extras, ¿no? Pero se tiene que Claro, establecer, el Estado tiene que definir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo ese que es el otro quiere. tema. Los médicos salen a cada rato a pedir que se les mejore el sueldo, que trabajan en el sector público, porque incluso especialistas, ni siquiera estamos hablando de los generales. Entonces, claro, ¿qué incentivo va a tener un médico para ser generalista si al final no va a ganar más que un técnico, tal vez, incluso trabajando en una clínica privada, ¿no? Entonces, ¿para qué soy general, soy especialista o me voy al sector privado donde puedo ganar un poquito más? ¿No? Entonces, ¿cómo deberíamos tratar tal vez, doctor Walter, el tema de los salarios para incentivar este traslado de capacidades? No es fácil, obviamente no es fácil, va a requerir un presupuesto especial, pero yo creo que con este sistema que hablaba Janis de los incentivos, de incentivos, por ejemplo, en tu posta médica, cuántos niños has vacunado, pueden haber bonos que se pueden dar por rendimiento y esos rendimientos están ligados a este tipo de actividades preventivo-promocionales. Entonces el doctor podría trabajar más fuerte y decir, mire, en mi jurisdicción no he tenido muertes materno-infantiles, yo he vacunado a tantos niños, o sea, y ya se le pueden dar bonos, o sea, yo creo que es posible ser creativos y hay que aumentar definitivamente el salario. Y ese es el punto. Somos dos personas acá que podemos tener algunas ideas, buenas, malas ideas, pero si tú reúnes y tú como político, estamos hablando de un presidente, una presidenta, de un ministro, que ya empiece a hablar de esto ya, que empiece a juntar los elementos necesarios humanos, me refiero recursos humanos, para pensar y elaborar un sistema primario de salud. Ese es el primer paso, a mí me parece, que esto no solamente sea las palabras que va a decir un candidato o una candidata en un programa de radio o televisión cuando lo entrevistan y que diga que sí, el sistema primario es muy importante, que no, sino que ya pase a un elemento de cómo lo vamos a hacer, de decisión política. Eso es lo que necesitamos. Así es. Yanis, y para terminar, ¿nos podrías dar un balance de las propuestas de los candidatos a nivel general? El doctor Huerta decía que sí se había mencionado, por ejemplo, la atención primaria. ¿Hay otros aspectos que sí se están tomando en cuenta? ¿Hay aspectos que no y que urgentemente deberían ser incorporados en sus planes? Bueno, yo creo que ahora un tema que es fundamental tomar en cuenta es el de la pandemia. Y no todos los candidatos tienen en sus planes una política de integral, digamos, de lucha contra la pandemia.
Y eso pasa por tener, digamos, como cualquier otra enfermedad, ¿no es cierto? Desde la prevención, que acá quiere decir pruebas moleculares, rastreo de contactos, espacios bien ventilados, ¿no? Hasta el tratamiento, oxígeno adecuado, reforzar justamente la atención primaria, repartir las mascarillas y, por supuesto, la estrategia de vacunación. Yo, la verdad, cuando he visto los planes de gobierno y los hemos analizado en detalle, este tema es algo que me preocupa muchísimo porque realmente ya no estamos para improvisaciones. Necesitamos de estadistas, de gente que realmente sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Y tenga una mirada, como te digo, integral. Hay algunos candidatos que ni siquiera han mencionado la palabra pandemia en sus planes de gobierno. Y eso es sumamente preocupante. Es preocupante, ¿cierto? ¿Sabe por qué, Alejandra? También, quien tome la presidencia el 28 de julio de este año 2021, mira, va a tener una población sin vacunación. En 3 meses no vamos a hacer mucho. Por lo tanto, le queda toda esta segunda mitad del año 2021 para concentrarse en vacunación, la que va a durar todo el 22. Luego, le queda controlar la pandemia, porque es impredecible lo que va a pasar con estas variantes. Entonces, todo el próximo año 22 ya está con la pandemia allí en el tintero, más el medio año son año y medio. De ahí viene el 23, recién empieza a resolver y ahí va a tener que agarrar y tratar de resolver todos los problemas que la pandemia está causando en el sistema de salud, que los estamos discutiendo en parte hoy día. De tal modo que el próximo presidente o presidenta va a tener marcada sus 5 años en la pandemia, 2 años y medio en control directo de la pandemia y los otros 2 años y medio en control indirecto de la pandemia. Así es. Así que si no están atendiendo el tema ahorita, la verdad es que no sé cómo lo van a hacer una vez que lleguen al gobierno, ¿no? Lo están postergando porque no es el tema más popular para ellos, que tienen que resolverlos, pero es seguramente el más importante para nosotros. Muchas gracias a ambos, en verdad hemos llegado al final de esta enriquecedora sesión de propuestas del Bicentenario. Muchas gracias, doctor Huerta, por sus aportes, Yanis Seinfeld también por su compañía el día de hoy. Y bueno, nos despedimos. Si quieren, tal vez ustedes dar algunas palabras finales para poder cerrar. ¿Yanis? Sí. Bueno, yo agradecerle enormemente, doctor, ha sido un gran placer conversar con usted, hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando para trabajar juntos por la salud del país. Creo que realmente es un momento en el cual deberíamos de hacer una cruzada por la salud de los peruanos en estas circunstancias tan difíciles y invitarlos a ver nuestras propuestas en propuestasdelbicentenario.pe y asimismo al conversatorio que va a haber mañana sobre medidas para la reactivación económica, en las cuales va a participar Luis Miguel Castilla, Jeffrey Racinski, y va a moderar Alejandra Costa. Muy bien, gracias. Y Yanis, yo quiero despedirme también, Alejandra, recordándole a todos, especialmente a los políticos, que estamos en una batalla sin cuartel que se ha planteado entre el ser humano y un virus. Esa es la batalla que tenemos. Que la última vez que la humanidad vivió algo parecido fue hace 103 años, en 1918. Ese virus se paseó por todo el mundo, enfermó a quien tenía que enfermar y mató a quien tenía que matar, y se calcula que murieron entre 50 y 90 millones de personas. Eso nos ha tocado vivir ahora. Lo que pasa es que estamos en un mundo más globalizado, pero es la misma batalla. Y yo le quiero recordar a los políticos que nos demos cuenta que el enemigo que tenemos no es el del otro color de partido, no es el que está en el otro curul. El enemigo es el virus. Ese es el enemigo. Y que nos tenemos que dar cuenta que si no nos unimos a pesar de los colores políticos que podamos tener, no vamos a ir para adelante como peruanos. El enemigo es el virus, no es el político del otro lado.
Así es. Bueno, esperemos que pasada la campaña disminuya la polarización política y podamos todos ponernos la bata blanca, ¿verdad? Para poder apoyar a las personas que están en primera línea luchando contra esta pandemia. Gracias a ambos por habernos acompañado y por darnos esperanzas de que en verdad sí hay solución para este sistema, ¿verdad? Por más que muchas veces creemos que no lo tiene. Y esperamos que sí y que se empiecen a implementar en el próximo gobierno. Muchas gracias también a quienes nos han acompañado. Chao. Chao, gracias. Chao.